Ya. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen o, bueno, de repente no han estado en el seminario anterior, soy la doctora Miriam Reyes Enríquez, médico asistente gastroenterólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue, ¿no? Y el tema que voy a tocarles hoy día es manejo de hemorragia digestiva. Así que vamos a hablar un poquito de esto. ¿Ya? Espero que ya se sigan uniendo conforme vaya avanzando la clase. Solamente hay 15 ahorita. Ya, vamos a empezar. A ver, los puntos que vamos a tratar. Vamos a hacer una breve introducción, ¿no? Hablar de la hemorragia digestiva alta, el manejo general, manejo específico que se hace también de la hemorragia digestiva no varicial, las escalas de Glasgow y de Rockall, que es para hemorragia digestiva, manejo endoscópico, farmacológico, manejo también de la hemorragia digestiva varicial y algunos puntos breves de hemorragia digestiva baja. En cuanto a hemorragia digestiva, no es infrecuente tener pacientes que nos llegan a emergencia por hemorragia digestiva, ¿no? Y un porcentaje puede llegar a muerte si está asociado a alguna enfermedad cardiopulmonar, ¿no? Y no recibe un manejo a tiempo, puede llegar a esta mortalidad incluso hasta un 37%. Entonces, es importante que todo paciente que presente melena, hematemesis, hematoquesia, ¿no? Signos de sangrado, tenga un manejo rápido, ¿no? En urgencias o en emergencias, ¿no? Toma de control de funciones vitales inicialmente y una resucitación rápida, ¿no? Manejo con fluidos de acuerdo al diagnóstico probable, ¿no? La hemorragia digestiva alta es la hemorragia gastroenterológica más frecuente. Miren, tiene una prevalencia de 150 por 100.000 adultos, ¿no? Y puede llegar a una mortalidad de 10 a 20% si hay otros factores asociados. Siguiente, por favor. Ah, no, yo pensaba que estaba pasando. Ya, a ver, yo les... Ya. Entonces, cuando llega el paciente, lo primero que tenemos que hacer es toma de funciones vitales, ¿no? Para cualquier paciente, por cualquier diagnóstico que nos ingresa a emergencia, ¿no? Sea hemorragia digestiva, dolor abdominal, toma de funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación. Ahora, si este paciente se encuentra descompensado, ¿no? Obviamente tenemos que actuar rápidamente. Todo paciente que viene con hemorragia digestiva tenemos que hacer una reposición rápida de la volemia con fluidos, ¿no? Y para eso se le coloca al paciente doble vía periférica. En caso de no ser accesible la vía periférica, tenemos que pensar en un catéter venoso central, ¿no? Entonces, la reposición es con fluidos, con cristaloides, ¿no? Cloruro de sodio y doble vía siempre como ya les he mencionado, ¿no? Ahora, en hemorragia digestiva alta, ¿qué es lo característico? Lo característico es tener melena, ¿no? ¿Cómo definimos a la melena? Cintia Tejeda, ¿cómo definimos a la melena? ¿Me escuchó, Cintia Tejeda? Sí, doctora. Ya, ¿cómo definimos a la melena? ¿Cómo defines melena? La melena son heces oscuras, como heces ¿Oscuras? oscuras. Esa es definición de melena. A ver qué dice Grecia Brigitte Torres. Doctora. Sí, ¿cómo defines melena? Bueno, es una hemorragia, bueno, esas son esas oscuras. Hemorragia digestiva, es un signo clínico que va a reflejar una hemorragia digestiva.
que puede ser presencia de deposiciones con sangre, bueno, con sangre, es de color negro, es maloliente y a veces está mezclada con las heces, como le decía. Y bueno, es la Claro. manifestación de una hemorragia digestiva alta. Ya, correcto, ya mejoraste la definición. Correcto, ¿no? Entonces son las deposiciones negras que tiene contenido, pues, de sangre, ¿no? Mezclada con ese son contenido eh, sanguinolento, son heces negras, malolientes, fétidas, con olor característico. Y ese olor característico es por la oxidación, pues, ¿no? De la sangre. Ya. Ahora, la hematemesis puede presentarse, es otro signo de hemorragia digestiva, y puede presentarse como un vómito con contenido con coágulos o a veces vómitos borráceos, ¿no? Ahora, estas manifestaciones pueden ir acompañados de manifestaciones hemodinámicas como sudoración, lipotimia, ¿no? El desvanecimiento que tiene el paciente por la pérdida aguda de hemoglobina, ¿no? De sangre y por coincidente de hemoglobina, entonces puede tener estas manifestaciones, sudoración, lipotimia. Hay algunos casos en que la hemorragia digestiva alta puede cursar con hematoquesia. ¿Recuerdan qué es la hematoquesia? De repente de semiología. Caterina Rodríguez. Sí, doctora. ¿Qué es hematoquesia? Hematoquesia, si mal no recuerdo, eran las deposiciones, digamos, de sangre, pero que ya es más brillante, más rojo intenso. A ver, más o menos está. A ver, ¿qué dice Martín José Vázquez? ¿Qué es hematoquesia? La hematoquesia es, como dijo la compañera doctora, es deposiciones de sangre, pero que son no son como la melena, sino es fresca, ¿no? Es sangre fresca que ha salido, que está junto con la defecación o presente o antes de la defecación. A ver, Maidit Judith Tarazona, ¿cuál es tu definición de hematoquesia? Es la pérdida de sangre por el ano, doctora, pero es sangre fresca, no roja. ¿Rojo Y qué? en este caso puede o no estar acompañado de No te escuché bien, discúlpame. y que Puede no estar. en este caso No te puede o escucho, se no, escucha. ya que puede estar acompañado de deposición o también con Ya, pero ¿qué color es el sangrado? un rojo vino oscuro. Ya, claro, es el sangrado digestivo, color rojo vinoso, ¿no? Esa es la hematoquesia. Puede ir o no acompañado de heces. Ahora, este rojo vinoso usualmente corresponde a una hemorragia digestiva baja, pero hay casos en que la hemorragia digestiva alta, si es de tránsito acelerado, ¿no? Correspondiente, por decir, a una lesión vascular, el sangrado pues es intenso, que no da tiempo a que se oxide esa sangre y no sale como melena, sino sale como hematoquesia. Y se manifiesta porque el paciente, pese a la reposición, continuamente o sea, pese a la reposición de volemia y de sangre, continuamente está bajando la presión, está sudoroso, ¿no? Taquicárdico, permanentemente. Hipotenso, incluso puede llegar al shock. Y tú ves el sangrado, pues, tipo hematoquesia, que no es en este caso por una hemorragia digestiva baja, ¿no? Lo usual es que sí sea. Entonces, lo característico de una hemorragia digestiva alta es la melena, la hematemesis, ¿no? Eso es lo característico. Y puede ir o no acompañado de las manifestaciones hemodinámicas según la cantidad de sangrado que se haya perdido, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya. Por ejemplo, acá tenemos en este cuadrito
¿cuáles son las medidas iniciales, ¿no? Entonces ya mencionamos que cuando nos llega un paciente con hemorragia digestiva, lo primero, funciones vitales, doble vía periférica, ¿no? Esas son las medidas generales. Se le transfunde cristaloides, ¿no? Y una vez que se le transfunde los cristaloides, tenemos que pedir pues sus exámenes, hacer un examen físico rápido y pedir un examen básico, ¿no? Obviamente hacer una buena historia clínica, rápido dentro de lo posible. Generalmente este paciente va acompañado por un familiar, preguntar por agentes que hayan provocado esa hemorragia digestiva, ¿no? ¿Qué fármacos usualmente están asociados a hemorragia digestiva? Los AINES. Los AINES, doctora. Los AINES, claro, ¿no? Los AINES, ingesta de alcohol, también pudiera estar asociado en algunos casos, ¿no? De repente también se ingirió alguna sustancia que pueda hacer que las heces sean oscuras, pero en este caso no va acompañado de manifestación hemodinámica, ¿no? En algunos casos podría confundir. Ya, entonces sí se le pide un análisis laboratorial rápido, ¿no? Sobre todo el hemograma en el que ustedes van a ver la hemoglobina del paciente, hematocrito, las plaquetas para ver si hubiera algún trastorno. Un perfil de coagulación, si hubiera el antecedente de que este paciente ingiera pues warfarina o algún anticoagulante, ¿no? El grupo sanguíneo y factor, tienen que saberlo para poder transfundirle paquete globular al paciente, ¿no? Ahora, dentro del examen físico que van haciendo, hay que hacer un examen de tacto rectal, ¿no es cierto? Ese examen de tacto rectal les va a permitir evaluar la presencia de melena o hematoquesia si es que no fuera evidente, ¿no? Eso también tiene que ser muy rápido, ¿no? Todo paciente con hemorragia digestiva hay que hacer el tacto rectal, ¿no? Entonces, en todos sus puntos, tanto pasivo, activo, la inspección del esfínter anal y el dedo de guante, ¿no? Si hay melena, si hay hematoquesia, si hay rectorragia y la presencia de masas, ¿no? El paciente, una vez que ingresa, está con estas medidas de soporte básico, va a quedar en NPO, nada por vía oral, y uno tiene que evaluar el riesgo de vida que tiene este paciente con hemorragia digestiva, ¿no? También hay que valorar la oxigenación del paciente. Dentro de los exámenes que solicitamos, dentro del hemograma, nosotros tenemos que valorar si este paciente se encuentra con un hematocrito, digamos, entre 23 o 24, que equivale a una hemoglobina entre 8 y 7, más o menos. Entonces, si estuviera menor de este valor, nosotros tenemos que transfundir paquete globular, ¿no? Para llegar por lo menos a este hematocrito de 23 o 24%, ¿no? Que es una hemoglobina a partir de 7, ¿no? 7 punto y tanto, ¿no? Para poder realizar un procedimiento endoscópico, ¿no? Que vamos a realizar acá si es que el paciente ya está compensado en un paciente con hemorragia digestiva. ¿Qué procedimiento realizaríamos? Chicos. Una endoscopía. Una endoscopía. Endoscopía alta, ¿no? Pero hay criterios, mejor dicho, hay requisitos para que el paciente pueda subir a la endoscopía. No es que sangrando ni bien llega, le pongo la vía y ya voy a subir la endoscopía. No, ¿no es cierto? Lo estabilizo, hago que su presión esté más o menos estable con los cristaloides, ¿no? Le doy tiempo, así que en los valores de sangre, si me sale un hematocrito menos de 23, 22% en algunos casos, ¿no? Le transfundo, pues. Le transfundo 1 o 2 paquetes globulares, porque esto me va a permitir que no me desature durante el procedimiento, ¿no? Ahora, si el paciente fuera cardíaco renal, los niveles de hematocritos que se piden son un poquito mayores, ¿no? Hasta mínimo 27% es lo que describe la literatura. En la práctica a veces no se cumple, a veces se ingresa con un poquito menos, pero si nos pegamos a la letra, entonces debería tener un hematocrito de 27%, ¿no? Lo cual equivale a una hemoglobina de ¿cuánto? Nueve. Claro, de 9, ¿no? De 9 gramos por decilitro. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en nuestro paciente. Ya. Ahora,
Otro de los exámenes que se solicita es el perfil de coagulación, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a ver el tiempo de protombina, el INR, ¿no? Que es la relación internacional estandarizada, ¿no? El tiempo de tromboplastina, etcétera, para ver cómo va la coagulación, ¿no? Si hubiera una alteración en el INR con el tiempo de protombina, entonces yo puedo agregarle al paciente vitamina K endovenoso, ¿no? Por 3 días, ¿no? Eso también me va a ayudar a corregir un poco el trastorno de coagulación, ¿no? Si es que el paciente, digamos, usa algunos anticoagulantes como algunos anticoagulantes, digamos como el dabigatran o rivaroxaban, ¿no? O warfarina. Entonces, este tratamiento tiene que suspenderse. Algunas hemorragias digestivas son por pacientes cardíacos que tienen esta medicación administrada y a veces el trastorno de coagulación está demasiado alterado, ¿no? Entonces es por hipercoagulación su sangrado. Y esto tiene que preguntarse también dentro de la historia clínica que uno hace rápidamente, ¿no? En la emergencia. Se suspende, entonces se coloca la vitamina K. En algunos casos, si es necesario que entre a procedimiento endoscópico, también se le coloca plasma, ¿no? Que es lo que corrige el tiempo de protombina. Siguiente. Ya. A ver. Entonces, preguntamos por uso de warfarina, ¿no? Por uso de AINES, de anticoagulantes. Es importante que cuando nosotros recibamos a nuestro paciente en la emergencia, podamos detectar los estigmas hepáticos, ¿no? Dentro de los estigmas hepáticos y obviamente el antecedente, no sea ingesta de alcohol, antecedente de haber tenido hepatitis, y si no lo hay, saber reconocer los estigmas hepáticos, ¿no? Ascitis, la circulación colateral, la rubicundez en la cara, el eritema de la región de las manos, tenar, hipotenar, ¿no? Los puntos nevos, las telangiectasias, si el paciente está con encefalopatía, ¿no? Todo eso es lo que tenemos que valorar rápidamente, porque varía también el tratamiento si es que es una hemorragia digestiva alta, no varicial, lo que yo sospecho que es de otra causa, ¿no? Péptica, o si yo sospecho de una hemorragia varicial, que son las varices que se encuentran en el paciente cirrótico, ¿no? Es diferente el tratamiento, en cierto sentido, no en todo, ¿no? El manejo general es el mismo, pero el manejo específico sí varía. Ahora, nosotros tenemos la escala de Glasgow y de Bradford, que va a evaluar el riesgo de resangrado, ¿no? Ustedes miren los puntos, urea sérica, hemoglobina, ¿no? Tanto para varones como para mujeres, la presión arterial sistólica, y hay otros marcadores que se evalúan como la frecuencia cardíaca, si hay melena, si hay síncope, si hay enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, estos puntos se van a evaluar. Para eso, cuando uno pide la serología del paciente, o el examen laboratorial, mejor dicho, entonces también tenemos que agregar urea, creatinina, y bueno, la hemoglobina está dentro del hemograma, la presión arterial sistólica cuando tomamos la función vital, ¿no es cierto? Las funciones vitales. Y se le va a dar puntajes, un puntaje para cada uno, ¿no? 0, 2, 3, 4, cada uno tiene un puntaje. Y nosotros vamos a tener que este paciente tiene una escala de Glasgow-Bradford de bajo riesgo si es que en todos ellos tenemos de 0 hasta 2 puntos, y de alto riesgo si es de 3 puntos para arriba. Entonces quiere decir que este paciente tiene alto riesgo de resangrado en esta escala. Ahora, otra escala es el índice de Rocal, ¿no? El Rocal, mire, que tiene un aspecto preendoscópico y posendoscópico. Entonces, dentro del preendoscópico, nosotros vamos a evaluar si hay presencia de shock o no. Para esto vamos a evaluar la presión arterial sistólica y el pulso, y si es que tiene comorbilidades, ¿no? Y el puntaje va de 0, 1, 2 y 3. ¿No? Por decir en el 0 puntos. Entonces la presión arterial sistólica está mayor de 100, el pulso menor de 100, o sea, no hay taquicardia y no tiene ninguna comorbilidad. Si tengo un puntito, y también miren, le daba aumentando de 60 a 79 y el paciente tiene taquicardia, o sea, una frecuencia mayor de 100,
¿no? Una presión arterial sistólica entre mayor de 100 también es un puntito, ¿no? Y sin comorbilidad. En 2 puntitos, la edad también aumenta a 80, mayor o igual a 80. Hay hipotensión ya, ¿no? Presión arterial sistólica menor de 100, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, ¿no? O cualquier otra comorbilidad importante, ¿no? Y con 3 puntos es cuando ya hay falla renal, falla hepática o metástasis y se considera 3 puntos para el ROCAL. Ahora, dentro de las variables posendoscópicas va a depender del diagnóstico que yo tenga en la endoscopía. Si es un desgarro de Mallory de Weiss o no tiene una lesión identificada de sangrado, el riesgo de resangrado es 0 puntos, ¿no? Si son otros diagnósticos como úlcera péptica o, ¿no? Aquí es o una lesión vascular, por decirlo, es 1 punto. Si son neoplasias o sangrado digestivo alto o un coágulo adherido, dependiendo de esto es la clasificación de Forres, ¿no? Coágulo adherido, vaso visible o vaso sangrante, que corresponde al Forres 1 y hasta el 2B, entonces son 2 puntos, ¿no? Entonces ese es lo que me evalúa la escala de ROCAL. Ahora, vemos, al igual que en la de Bradford, ¿no? Un ROCAL menor a 2 es alta pronta, un riesgo de resangrado bajo o hasta 2, ¿no? Menor o igual a 2 debió ser acá. Y mayor de 3 puntos es un riesgo de resangrado intermedio y alto de 6 a 12 puntos, ¿no? Miren, si yo tengo una escala del ROCAL de 2 puntos, riesgo de resangrado 5%, mortalidad 0.1. Y si tengo un rasgo intermedio de 3 a 5 puntos, el resangrado es un poquito mayor, de 6 a 15. Si es un puntaje alto de ROCAL, de 6 a 12, el riesgo de resangrado es mayor, ¿no? A 25 puntos. Segundo piso, todo. Te va a residencia. Residencia sigue, ahí está en el medio del comedor. Ya. Ahora, ¿qué criterios de transfusión debemos tener los pacientes, no? En hemorragia y en shock, nosotros tenemos que ver la necesidad de transfusión de paquetes globulares del paciente, ¿no? Va a estar reflejado por el nivel de hemoglobina y de hematocrito que tiene el paciente. Según esto, vamos a administrar los paquetes globulares, pero la resucitación inicial es con cristaloides, como ya les había mencionado, ¿no? Con cloruro de sodio. Entonces, si este valor, recalcando, ¿no? El paciente tiene una hemoglobina menor de 7, la recomendación es llevar pues, a un hematocrito de 23-24% para poder realizar la endoscopía, ¿no? En pacientes con enfermedad cardiovascular, renal, isquémica, una insuficiencia, ¿no? Cardíaca, es necesario tener una hemoglobina mayor, ¿no? Por lo menos cerca de 9 gramos por decilitro, para evitar la desaturación durante el procedimiento, ¿no? Sobre todo. Ya. Ahora, ¿qué pasa si nosotros encontramos en el perfil de coagulación trastornos? Entonces tenemos que tratar ese trastorno de coagulación, ¿no? Esa es una recomendación fuerte, ¿no? Con una evidencia baja, pero sí es una recomendación fuerte. Entonces, pacientes que usan dicumarínicos tienen que llevarse el INR, que es el valor que se ve en los valores del perfil de coagulación, hasta un nivel menor de 2.5 para nosotros poder realizar un procedimiento endoscópico terapéutico, ¿no? Lo normal es 1.1. Entonces, a veces se altera cuando toman warfarina, los dicumarínicos, 3, 2.5, ¿no? 3.5, entonces el paciente sangra. Tenemos que corregirlo, poniendo vitamina K, plasmeando al paciente, ¿no? Colocándole plasma, y estos valores tienden a disminuir. Entonces, menor de 2.5 uno ya puede realizar el procedimiento endoscópico. Se coloca también la vitamina K, como les había mencionado, endovenoso y en 3 dosis, ¿no? Por 3 días seguidos. Factores protrombínicos que estimulen la formación de protombina también se suelen colocar. Hay algunos centros hospitalarios que tienen estos preparados, ¿no? Plasma fresco congelado que tiende a mejorar el tiempo de protombina, ¿no? Y el INR. Un grado de recomendación débil, pero calidad
de evidencia moderada, esa ya me faltaba. Uno tiene que valorar el riesgo-beneficio del paciente, ¿no? Entonces, paralelamente, una vez que nosotros recibimos a nuestro paciente en emergencia, ya le pusimos doble vía, ya lo dejamos en NPO, ya le pasamos cristaloides, estamos solicitando sus exámenes de sangre, comprobé ya que es una hemorragia digestiva alta. Entonces, ¿qué es lo que se da? Lo primero en tratamiento farmacológico, ¿no? Mientras estoy esperando el grupo sanguíneo para su paquete globular, es los inhibidores de bomba endovenosos. En este caso se coloca 80 miligramos endovenoso en bolo, es la recomendación, ¿no? Primero, en bolo, es la primera dosis que se da. La finalidad es inhibir la secreción ácida, ¿no? De esta manera, si estamos pensando en una úlcera péptica, disminuye el riesgo de resangrado también. Entonces, primero se coloca en bolo y después ya queda en infusión. Vamos a ver a cuánto. Entonces, omeprazol o pantoprazol, 80 miligramos en bolo y luego ya queda en infusión por 72 horas, ¿no? 80 miligramos por hora diluido en suero fisiológico. Después de estas 72 horas, ya el omeprazol puede pasar a cada 12 horas, ¿no? Un frasco de 40 miligramos cada 12 horas, dependiendo también lo que hayamos encontrado en la endoscopía, ¿no? Ya para esto el paciente tiene que haber subido endoscopía, ¿cierto? Ya le dimos nuestro primer bolo de 80 miligramos endovenoso y luego queda en infusión a 8 miligramos por hora, ¿no? Estando en infusión, el paciente sube endoscopía, ¿no? Dependiendo de que no tenga ningún otro cuadro de descompensación, ¿no? Ahora, este omeprazol está comprobado que disminuye el sangrado activo, disminuye los estigmas de alto riesgo, ¿no? Disminuye también la necesidad de tratamiento endoscópico y estancia hospitalaria, ¿no? También disminuye. El grado de recomendación es fuerte y la calidad de evidencia moderada. A ver, seguimos. Ya. Otro de los fármacos que, si bien es cierto, no nos va a parar el sangrado, pero sí nos va a permitir hacer una mejor evaluación endoscópica, son los prokinéticos. ¿Por qué creen? Porque ahí está la respuesta. Pero, ¿por qué creen? Chicos. Mejora la visibilidad, doctora. Ya, pero ¿por qué mejora la visibilidad? Porque está en movimiento el esófago, bueno, la zona en la que se va a hacer la endoscopia. Ya, porque ayuda al vaciamiento gástrico, ¿no? Ayuda al vaciamiento gástrico. Entonces, de esa manera va a permitir que los coágulos que están en el estómago puedan pasar. De repente no todos, pero sí facilitando, ¿no? La limpieza del estómago. Ya, entonces, eso es uno de los fármacos que se da. La eritromicina también se dice que tiene una función similar, ¿no? A dosis única, pero acá no tenemos en nuestro medio endovenoso, ¿no? 250 miligramos endovenoso. Antes de la endoscopía, ayudaría a tener una mejor visibilidad por esta causa, ¿no? Por este motivo. Ahora, ¿qué requisitos tenemos para que el paciente suba a endoscopía, laboratorialmente hablando? A ver, María Martín, Nieves Vargas. Sí, doctora. ¿Qué requisitos necesitamos para poder realizar la endoscopía? Un adecuado perfil de coagulación. Ya puede estar alterado hasta cierto punto, pues, ¿no? Como ya habíamos mencionado, hasta un INR menor de 2.5, ya, ¿qué más? Hemoglobina que esté estable entre 7, 8. Ya, gramos por decilitro, correcto. Plaquetas. Claro, que no tenga plaquetopenia. O si la tiene, ¿en qué valor por lo menos?
Generalmente un paciente con hemorragia digestiva no varicial no tiene, ¿no? Alteración de plaquetas. Pero quiero que sepan cuál es el valor mínimo, ¿no? Para que pueda entrar en endoscopía. Más de 100. Más de 100.000. 50.000 es el valor. ¿Ya? Ya, entonces, esos son los requerimientos. Cuando el paciente ingresa a endoscopía, usamos ya la clasificación de Forres, ¿no? Si es que estamos pensando en una úlcera péptica. Entonces, el Forres 1A es el sangrado a chorro, ¿no? Vemos un nicho ulceroso, de repente es un vasito y está chisgueteando. No sé si ven esta línea, un sangrado a chorro. Es importante por el riesgo de resangrado, ¿no? Miren, 67 a 95% el riesgo de resangrado es alto. Algunas literaturas mencionan de 80%. El Forres 1B es un sangrado en napa, que es un sangrado plano, ¿no? También tiene un porcentaje de resangrado alto. El Forres 2 ya se divide en 2A, 2B, 2C. Entonces, 2A tiene el vaso visible, no sangrante, ¿no? Ven el nicho ulceroso blanco con un rojito que es el vaso visible. También tiene un porcentaje de resangrado de 25 a 55%. El 2B es el nicho ulceroso con un coágulo adherido. Entonces, si ha formado un coágulo, tú no sabes qué cosa hay debajo. Puede haber un vaso visible, ¿no? No sabemos. El riesgo de resangrado es menor, 15 a 30%. Y ya en el Forres 2C es un nicho ulceroso con la mancha hematínica. El porcentaje de resangrado baja, ¿no? 4 a 7%. Y de 0 a 5% o 3 a 5 mencionan otras literaturas, es el Forres 3, ¿no? Con una base limpia o base clara. Entonces, esta clasificación endoscópica es importante también porque nos da riesgo de resangrado y nosotros realizamos tratamiento endoscópico, ¿no? Entonces, desde el 1A hasta el 2B realizamos tratamiento endoscópico y son los pacientes que van a tener que estar monitorizados posteriormente, ¿no? Con hematocrito seriado, bueno, toda hemorragia digestiva pedimos hematocrito seriado, ¿no? Para ver si sigue sangrando y si nuestro tratamiento endoscópico es efectivo o no, ¿no? Generalmente se asocian dos tratamientos endoscópicos, ¿no? Entonces, este cuadrito también indica el resumen de lo que les he mencionado, ¿no? El porcentaje de resangrado está al costado. Ahora, tratamiento endoscópico ya les mencioné desde el 1A hasta el 2B. Es necesario tener una hemostasia del paciente, prevenir el resangrado, ¿no? Entonces, esto tiene un grado de recomendación fuerte y una calidad de evidencia alta, ¿no? Se asocian dos tratamientos endoscópicos cuando nosotros tenemos una úlcera péptica, ¿no? En este caso, ahora les voy a mencionar cuáles, tenemos la inyectoterapia, que es uno de los primeros métodos. Aquí utilizamos la adrenalina, ¿no? Con uno en 10.000 o uno en 20.000, ¿no es cierto? Esto va a provocar un efecto de vasoconstricción. Generalmente se inyecta en 4 cuadrantes alrededor del nicho ulceroso, ¿no? Arriba, abajo, a horas 3 y a horas 9. Y esto se asocia a otro método, ¿no? A otro método endoscópico. Entonces, pero este es el primero que se aplica porque nos va a permitir la vasoconstricción a nivel del nicho ulceroso. Entonces, aquí tenemos un Forres. ¿Qué les impresiona este Forres? A lo que vemos. El blanquito es el catéter con la puntita, que es el inyector. ¿Qué tipo de Forres será? Chicos. 1B, doctora. 1B. Sí. Que no se ve el chorro, digamos. Sí, está bien. Es un sangrado en napa, ¿no es cierto? 1B. Entonces se hace inyectoterapia, ¿no? Primero inyectoterapia va a provocar vasoconstricción, el sangrado se limita y ya me permite visualizar después qué otro método puedo usar, ¿no? Generalmente cuando son vasos lo que se suele aplicar son clips encima de los vasos, ¿no? Sangrantes, después de la inyectoterapia.
En otros casos se asocian métodos térmicos, ¿no? El método, lo que se utiliza es un equipo que se llama la electrocoagulación monopolar. Hay la bipolar también, pero es más para quirúrgico. La monopolar es la que usamos para usar el argón plasma coagulación, ¿no? Que sale a manera de un polvito, ¿no? Que no va a requerir el contacto propiamente del catéter con las zonas sangrantes, ¿no? Más o menos es una distancia de 3 milímetros. Si lo pegamos mucho, se pega al tejido y se sale la costricta, ¿no? Provoca ese polvo, ese líquido en polvo que sale pulverizado, una hemostasia eficaz y tiene menor riesgo de perforación. Y miren cómo queda, ¿no? Las zonas cauterizadas. A ver, otro método es la escleroterapia, ¿no? Para usar la escleroterapia, o sea, para los vasos, se utiliza el alcohol absoluto, el polidocanol y también teníamos la monoetanolamina, ¿no? Entonces, si tenemos un vaso sangrante, se realiza la inyectoterapia en los 4 cuadrantes y cualquiera de estas sustancias esclerosantes se aplica directamente sobre el vaso, aunque últimamente están escasas, por lo menos en MINSA. Parece que Salud se ha comprado casi todo el lote, pero es lo que se usa dentro del tratamiento endoscópico. Ya. Otro de los métodos, bueno, como ya les mencioné, son los clips, ¿no? Aquí ven una pinza para colocación de hemoclips. Hay algunos en el que viene en conjunto, o sea, es la pinza completa, y hay otros que vienen para recambiar solamente la puntita, ¿no? Pero los que son completos permite dar cierto giro, porque a veces endoscópicamente no es fácil acomodarte a la lesión, pero girando puedes acomodarte con mayor facilidad y pones el clip en el vaso sangrante. En algunos casos, si son lesiones vasculares propiamente, podemos colocar una liga, ¿no? En la lesión de Dialafá, en angiodisplasias propiamente, si es que no dispusiéramos de clips. Aquí tenemos unas figuras, ¿no? De una úlcera con la aplicación de los clips. Miren, aquí tiene 3 clips, ¿no? 3 clips. Y acá también una aplicación de clip. Esos clips caen al 4º o 5º día generalmente de la aplicación, después que ya se ha provocado la zona de hemostasia, ¿no? Existe otro método de emergencia, terapia puente, que es el hemospray, ¿no? Que es un dispositivo que va a pulverizar los nanopolvos que vienen dentro del dispositivo. Viene en un frasquito y se aplica, ¿no? Como si se estuviera, digamos, con pequeños golpecitos, ¿no? Para que pueda salir mediante el spray. Este polvo se va a convertir en una sustancia adhesiva, ¿no? Al estar en contacto con la sangre. Es una terapia puente, no es una terapia definitiva. Permite que tú puedas implementarte mejor para hacer una terapia definitiva, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a hemorragia digestiva no varicial, ¿no? Si hablamos de úlceras o de lesiones vasculares. Ahora, si nosotros sospechamos que es una hemorragia digestiva varicial, ¿mediante qué les mencioné que tenían que evidenciar si era hemorragia digestiva varicial? ¿Qué les hacía sospechar? Los estigmas hepáticos. Claro, los estigmas hepáticos, los antecedentes del paciente, ¿no? Entonces, las primeras medidas generales son las mismas. Estabilizar al paciente, ¿no? Doble vía, catéter venoso central. Y cuando la hemorragia digestiva es de varices esofágicas, mayormente el paciente presenta hematemesis en gran cantidad. Y es necesario muchas veces colocar el catéter venoso central, ¿no? Entonces, aquí, si bien es cierto, vamos a agregar cristaloides inicialmente. Después, si es que vemos que tiene alterada la coagulación, vamos a seguir esa reposición con coloides, ¿no? En este caso estamos hablando de la poligelina. Entonces, tenemos que prevenir complicaciones asociadas al sangrado, ¿no? Infecciones, descompensación hepática, insuficiencia renal. Entonces, se hace la historia muy brevemente, si es que hay familiar, ¿no? Y mientras se va examinando al paciente rápidamente, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, el examen cardíaco rapidito, pulmonar, todo es rápido, ¿no? El tacto rectal, etcétera. Entonces, si este paciente está, digamos, soporoso, porque el paciente que es hepatópata, que tiene una hepatopatía, en algunos casos va asociado ese sangrado digestivo con encefalopatía. Entonces, si hubiera eso, tenemos que proteger la vía aérea. ¿Cómo protegemos la vía aérea? Intubando al paciente, ¿no?
Cuando la hematemesis o el sangrado es muy marcado y el paciente está encefalopático, ya sea por causa hepática o de otra causa, el paciente tiene que ser intubado para nosotros proteger la vía aérea, ¿no? Siempre doble vía, como les he mencionado, y si no es factible acceder a doble vía, catéter venoso central, ¿no? Porque a veces está tan colapsado, tan chocado, que las vías también se colapsan, la vía periférica. Entonces, inicialmente la reposición es con cristaloide y después se pasa a coloides, como les dije, ¿no? Expansores plasmáticos. Entonces, aquí tenemos que mantener una hemoglobina de 7 a 9 grados por decilitro, ¿no? Entonces, pedimos los mismos exámenes, perfil de coagulación. En este caso, tendremos que agregar perfil hepático, ¿no? Para el paciente, obviamente. Entonces, hay una literatura que menciona, mire, yo les he mencionado en 50,000, ¿no? Pero hay literaturas que hablan que en 40,000, ¿no? O menos podría realizarse, ¿no? Un procedimiento, pero la mayoría de las literaturas hablan de 50,000. Ahora, si nosotros tenemos este valor, ¿no? Menos de 50,000, 40,000, 30,000, tenemos que reponer, pues, transfusión de plaquetas, aparte de los niveles de paquetes globulares, ¿no? Entonces tengo que transfundir paquete globular, y si es que están muy bajos los valores, las unidades de plaquetas también, ¿no? Ahora, dentro de las medidas específicas tenemos que considerar a los vasoconstrictores esplácnicos, ¿no? Tenemos que tener a la terlipresina, ¿no? Es uno de los fármacos vasoconstrictores esplácnicos, ¿no? La somatostatina, el otriótide, que es un análogo de la somatostatina. Estos van a reducir el flujo sanguíneo arterial, ¿no? A nivel esplácnico. Y también del flujo venoso portocolateral, ¿no? De tal manera que pueden provocar cierto efecto hipotensor. No es mucho, pero sí hay, ¿no es cierto? Al reducir el flujo sanguíneo a este nivel. Entonces, aquí tenemos a la terlipresina, que es un análogo de la vasopresina. ¿Y cómo va a actuar? Va a liberar vasopresina en forma lenta a la circulación, ¿no? Tiene menor incidencia de efectos adversos que la vasopresina, se administra en forma endovenosa y toda esta medicación se da en infusión, ¿no? A 2 microgramos por cada 4 horas, ¿no? Entonces, se da un bolo inicial a la misma concentración y se mantiene por 5 días. Ese es en el caso de la terlipresina. Ahora, la somatostatina es otro de los fármacos que se suele poner cuando hay hemorragia digestiva varicial. Es un péptido natural y el efecto va a ser vasoconstrictor indirecto, ¿no? Va a inhibir los péptidos vasodilatadores esplácnicos. Tiene una vida aproximada de 3 minutos, ¿no? Y después se debe administrar en infusión. Por eso que estos fármacos quedan en infusión. La dosis recomendada es 250 microgramos por hora. Pero primeramente se le coloca un bolo inicial de 250 microgramos, ¿no? Entonces, en sangrado activo puede aumentarse, considerarse un aumento de este volumen a 500 microgramos por hora, ¿no? Sí ha demostrado que tiene una mayor eficacia, y a pesar de que tenga un efecto hipotensor portal. Entonces, el otriótide. El otriótide es un análogo de la somatostatina, vida media de 2 horas, miren, su vida media es un poquito mayor, por eso es el que más se usa, ¿no? Puede administrarse ya sea por vía endovenosa o subcutánea. Generalmente en estos pacientes con hemorragia digestiva ponemos lo que es 50 microgramos en bolo, STAT, ¿no? Y después ya pasamos a la dosis de infusión de 25 a 50 microgramos endovenoso por hora, ¿no? Su efecto también es hipotensor, puede haber hiperglicemia en un porcentaje aproximado de 15, ¿no? Y el tiempo que se da es durante 5 días una vez que empieza el sangrado. Ahora, dentro del tratamiento endoscópico que vamos a realizar, tenemos la ligadura de las varices esofágicas, ¿no? Las varices esofágicas o esófago-gástricas se van a ligar. Esa es la indicación, caramba. Esa es la indicación principal. Ahora, si aquí en este esquema de la derecha ven
unos cordones varicosos, ¿no? A los cuales se le coloca las bandas elásticas, pues, ¿no? Las ligaduras, ¿no? Es la primera opción. Entonces, con el endoscopio se aspira en las zonas más tortuosas de la variz y se dispara la banda elástica, esa es la ligadura. Dentro de las complicaciones que puede tener es que a veces se absorbe demasiado, o sea, se coge parte de la mucosa o de la submucosa y puede quedar una úlcera, ¿no? Puede haber una isquemia. Y las otras es que hay una cicatrización, ¿no? A veces puede haber sangrado de la escara, de la cicatriz que queda ahí también, ¿no? Ya, ese es el tratamiento. Ahora, si se tratara, ya, aquí son las complicaciones, ¿no? Ulceración en la zona de la base, puede haber dolor retroesternal también, dolor retroesternal, estenosis esofágica, si es que hubiera quedado una úlcera en la zona de la ligadura. A veces el paciente puede broncoaspirarse, la liga no está bien puesta y esta liga se pasa a la vía respiratoria. Puede haber mediastinitis también, en el caso de que hubiera microperforación, ¿no? Ahora, en algunos casos, estas varices esofágicas se les realiza la escleroterapia, a pesar que tiene mayor riesgo de resangrado. Se realiza porque un paciente que ya ha sido ligado varias veces, el tejido ya no es tan fácil de ligar, o mejor dicho, esa zona aledaña donde se forman las varices ya no es tan fácil de aspirar y ponerle la liga, queda más dura, más endurecida. Entonces, en estos casos se realiza lo que es la escleroterapia, ¿no? Se usa una sustancia que es el polidocanol también para esto, ¿no? Esclerosis de la vena, alcohol absoluto, monoetanolamina en este caso, ¿no? Ahora, las varices que están localizadas en el estómago, solo varices gástricas o que van hacia la curvatura menor, ¿no? O mayor, tienen otro tratamiento endoscópico que es la aplicación de cianocrilato, ¿no? Que esto va a formar un adhesivo, una obturación a nivel de la variz, de la vena, ¿no? Entonces, el nombre es N-butil-2-cianocrilato, que es lo que se aplica en la zona para poder obturar el vaso, ¿no? Hay que hacerlo endoscopistas que ya tienen cierta experiencia realizando procedimientos endoscópicos. Este adhesivo a veces podría malograr el equipo si es que uno no lo hace en forma rápida y todo coordinado, ¿no? Entonces, aquí en esta figura que ven de la derecha del estómago, tenemos los tipos de varices, ¿no? La variz esófago-gástrica, que es la GOP1, viene del esófago, continúa hacia la curvatura menor, y estas son las GOP1, y la GOP2, que viene la variz del esófago y se va hacia el fondo gástrico y curvatura mayor. Si la variz estuviera localizada solo hacia el fondo, es IgB1, y si está localizado en otra parte del estómago, por decir cuerpo, antro, IgB2, ¿no? En este caso, IgB2, ¿no? GOP2 o IgB2, el tratamiento es cianocrilato. Y aquí es la visualización endoscópica, ¿no? Cómo se ve como unos racimos esa variz, ¿no? Y acá se está aplicando el cianocrilato en la variz. Entonces, ustedes ven que es cuerpo gástrico. Ahí está la variz en forma tumoral, tiene una erosión porque sangró de la variz. Entonces, se inyecta el catéter con la sustancia del cianocrilato, obturando el vaso, ¿no? Ahora, si este paciente ha sangrado, puede hacernos encefalopatía o a veces ya viene encefalopático, ¿no? Entonces, ¿qué medicación vamos a utilizar? Vamos a utilizar la lactulosa, ¿no? ¿A qué dosis inicial? 25 mililitros cada 12 horas o a veces puede ser 20 mililitros cada 8 horas, dependiendo del grado de encefalopatía que tenga el paciente. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es conseguir 2 a 3 evacuaciones intestinales diarias, ¿no? Para el paciente. En el caso de que el paciente tenga una encefalopatía grado 3 o grado 4, en este caso sí vamos a colocar los enemas de lactulosa, ¿no? Con 200 centímetros de lactulosa y 700 de agua cada 8 horas. Son enemas de retención. La idea es librar del sobrecrecimiento bacteriano a nivel intestinal, ¿no?
Ahora, hay un consenso de Baveno 5 se llama, lo pueden revisar, en la que está el manejo de los pacientes con hipertensión portal, ¿no? De los pacientes cirróticos, las hemorragias digestivas. Esto se va actualizando cada cierto tiempo. Entonces, también recomienda que en este consenso se recomienda que los pacientes que uno sospeche que la causa de sangrado sea hemorragia varicial, ya sea variz esofágica o variz gástrica, ¿no? O que ya tengamos la comprobación endoscópica, le agregamos antibiótico terapia profiláctica, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 5 a 7 días. Se puede usar quinolonas, ¿no? Que son las ciprofloxacinas, se puede usar las cefalosporinas, ¿no? De tercera generación, pero solamente en dosis profiláctica, ¿no? Es 1 gramo cada 24 horas durante este tiempo. El antibiótico de elección, si fuera un sangrado limitado, es la norfloxacina oral, ¿no? Que es 400 miligramos 2 veces por día, pero es más que nada para evitar PBE, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuáles son los criterios de fracaso para hablar falla, ¿no? En el control de sangrado, ¿no? En los consensos de Baveno. Entonces, uno tiene que evaluar al paciente dentro de su contexto, ¿no? Para eso hemos pedido o solicitamos hematocrito seriado. Entonces, dentro de los 5 días tenemos que ver si hay episodios de resangrado frecuente, ¿no? Si ha sido necesario transfundirle más de 5 paquetes globulares, o hay un descenso de la hemoglobina mayor de 3 gramos, un hematocrito mayor del 9%, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos considerar un fracaso al tratamiento endoscópico, ¿no? Nueva aspiración de hematemesis o presencia de melena. Con estos cuadros, entonces estamos hablando de un fracaso al tratamiento endoscópico. En algunos casos se puede plantear un segundo tratamiento endoscópico, ¿no? Pero si ya nos falla el segundo, ya estamos pensando en un tratamiento quirúrgico. En la mayoría de los casos se soluciona. Entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos a la mano todo el insumo? ¿No? Todo el insumo, todo el material. Entonces, hay algunos casos en que se suele colocar los TIPS, ¿no? Con prótesis recubiertas para evitar el resangrado, ¿no? La sonda de Senstaken, Blackmore, es una terapia puente también cuando el sangrado es varicial. Entonces, es como una sonda que se va a colocar por la nariz y que va a tener 2 globos. Un globo infla a nivel gástrico y el otro globo infla a nivel esofágico. Entonces, primero inflas el gástrico. Una vez que pasaste esa sonda, primero inflas el globo gástrico, de tal manera que ancla y hace compresión si ahí estuviera la variz que sangra, y otro infla a nivel esofágico, tratando también de comprimir, ¿no? La zona para evitar el sangrado. Entonces, esta es una terapia puente que controla el sangrado varicial hasta en un 80%, ¿no? De hemorragia, si es que nos falló el tratamiento endoscópico, o de repente si no podemos hacer un tratamiento endoscópico en forma inmediata. Pero solamente se puede mantener hasta un máximo de 24 horas porque por el grado de presión nos puede hacer necrosis, ¿no? Entonces, hay daño esofágico en la mucosa, si es que del esófago, si es que se mantiene por tiempo prolongado, ¿no? Podría haber hasta ruptura esofágica, se menciona, y neumonía por aspiración. Ya. Esta es la sonda Senstaken, miren. Ingresa por la punta extrema, y esto es lo que queda hacia afuera, ¿no? Este es un balón grande que queda inflado en el estómago, aquí como lo ven, y el otro balón se infla a nivel del esófago, ¿no? Entonces, de tal manera que bloquea casi todo. Entonces, y tiene orificios, ¿no? Para la aspiración esofágica, ¿no? Pero por eso comprenderán que solamente puede estar hasta 24 horas, ¿no? Ahora, el manejo de Chunts intrahepático portosistémico es un manejo quirúrgico, pues, ¿no? Realizado en sitios con amplia experticia, ¿no? Aquí solamente creo que lo realiza Rebagliati actualmente. En caso de que tenga, pues, sangrado permanente, y no queramos que este paciente persista con los resangrados, esta sería una de las opciones
efectividad a largo plazo, pero tiene elevada mortalidad, ¿no? Mueren a veces durante la cirugía. Ahora, ¿qué factores de pronósticos de mortalidad tenemos? Aquí tenemos el score de Chalp, C, ¿no? Una creatinina sérica y presencia de una infección bacteriana, creatinina sérica elevada, que nos puede indicar que hay una infección bacteriana, ¿no? O un daño renal. El MEL, también un MEL alto de más de 20 puntos, nos indica mal pronóstico en el paciente, ¿no? Alta mortalidad. Entonces, ya está esto en el consenso de Baveno 6. Entonces, nosotros, una vez que pasa los 5 días de tratamiento con otriote o análogo de somatostatina endovenoso, ya al paciente a pasar a vía oral va a haber un seguimiento o un paso a beta bloqueadores vía oral, ¿no? Eso es lo que se le va a dar. Dentro de los beta bloqueadores tenemos el propanolol, el nadolol, ¿no? Entonces, después de 5 días de tratamiento endoscópico. Ya pasa a eso. La finalidad es mantener la frecuencia cardíaca a un 20 a un 25% de su basal. Entonces, ahora brevemente vamos a hablar de hemorragia digestiva baja, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos rectorragia, hematoquesia, melena en algunos casos, cuando el sangrado es de intestino delgado, intestino medio, ¿no? Más allá de la segunda porción. No es alta porque se encuentra más allá de la segunda porción. No es usual encontrar eso. ¿Qué causas de hemorragia digestiva baja tendremos? ¿Qué piensan? ¿Cáncer de colon, doctora? Ya, muy bien. ¿Qué otro? Hemorroides. Divertículos. Ya. Divertículos, ¿no? Hemorroides, cáncer, pólipos también, ¿no? También hay lesiones vasculares. Entonces, tenemos acá, ¿no? Enfermedad hemorroidal. Miren, eso les va a provocar rectorragia. Los divertículos, que mayormente se encuentran en la zona del sigmoides, también les va a dar sangrado digestivo bajo. Las neoplasias, cánceres, pólipos, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? La colitis, el Crohn o colitis ulcerativa, colitis infecciosa y lesiones vasculares, ¿no? Esas son las causas de hemorragia digestiva baja. Y aquí he agrupado, digamos, las causas por zonas, ¿no? Por regiones. Por decir en recto, carcinoma de recto, pólipos, proctitis ulcerativa. En el colon en general, las tumoraciones de colon, enfermedad inflamatoria intestinal, tanto Crohn como colitis, divertículos, ¿no? Cualquiera de ellos. Diverticulitis también, y en la zona anal las hemorroides, fisuras, fístulas, cáncer también hay a este nivel, ¿no? ¿Y cuál será el manejo? ¿Cuál creen que será el manejo de hemorragia digestiva baja? Colonoscopia, doctora. Ya, ese es parte del plan de trabajo, pero ¿cómo manejo inicialmente? Igual, doctora, darle cristaloides, ¿no? Evitar el sangrado, la descompensación, diré. A ver, un ratito, disculpen, tengo una llamada de mi servicio. Dime, Tati. Ya. A ver. Bueno, el manejo es, obviamente, ¿no? Cuando viene todo paciente con hemorragia digestiva, ya saben medidas generales, ¿no? Solo que la hemorragia digestiva baja es menos descompensante, ¿no? Que la alta.
te da tiempo, ¿no? Usualmente se manifiesta con rectorragia, que no es tan, digamos, masiva, o con hematoquesia, que se presenta, pues, intermitente y te da tiempo, ¿no? No te descompensa tanto al paciente. En algunos casos sí, pero lo usual es que te dé tiempo. Entonces, va a depender ahí de nuestra historia clínica, ¿no? De la enfermedad causante del sangrado, ¿no? Si de repente es un sangrado limitado, te puede dar tiempo para una evaluación. Pensamos que es enfermedad hemorroidal, una evaluación y tratamiento ambulatorio. Pero si es una hemorragia aguda que descompensa al paciente, sí tenemos que estabilizarlo y proceder a procedimiento endoscópico o colonoscópico, ¿no? O endoscópico bajo, para poder tratar la causa de ser necesario. Hay algunos casos en que el sangrado es tan, digamos, intenso, en que no puede el paciente pasar al procedimiento endoscópico por la descompensación marcada, o porque no se ubica la zona de sangrado porque es en una zona intermedia, ¿no? En estos casos se puede realizar una arteriografía, ¿no? Pero coordinando con radiología. Entonces tenemos las medidas generales que se le da al paciente, ¿no? Una historia clínica detallada, un examen físico adecuado, control de funciones vitales, el tacto rectal que tienen que saber hacer, 1 o 2 vías periféricas que ya les he mencionado, ¿ya? Y siempre monitorizar el estado del paciente, ¿no? Entonces, factores de riesgo predictivos de una hemorragia digestiva grave. Entonces, ¿qué factores yo voy a ver que me van a hacer ver que yo tenga, digamos, un sangrado digestivo, o que me van a grave, ¿no es cierto? ¿En qué parámetros me voy a basar? Una frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto, una presión arterial sistólica menor de 115, menor o igual, síncope, un abdomen que no sea doloroso, ¿no? Hemorragia en las 4 horas de la evaluación, nuevamente tengo hematoquesia o rectorragia, el uso de aspirina, mayor de 2 comorbilidades, son factores de riesgo que me pueden aumentar o inducir a que voy a tener una hemorragia grave, ¿no? Entonces, cuando veo que el paciente no tiene descompensación hemodinámica, podría mantenerlo con una sola vía periférica, ¿no? Pero si es que estoy seguro de que no hay una descompensación hemodinámica. Ojo que esto puede variar en cualquier momento. Dentro de la analítica siempre tengo que pedir, pues, el hemograma, grupo sanguíneo, perfil de coagulación, perfil hepático si es que tuviera algún antecedente de importancia. Urea creatinina también se debe pedir, ¿no? Y el manejo va a ser con cristaloides y reposición de paquetes lobulares, ¿no? Evaluar si es que la hospitalización va a requerir un manejo, digamos, hospitalizado, que es en la mayoría de los casos, o ambulatorio, de ser necesario, ¿no? El paciente, para prepararse para colonoscopía, sí tiene que tener una preparación especial. No sé si han escuchado alguna vez cuál es la preparación para colonoscopía. Chicos. ¿Escucharon? Creo que es el uso de enemas o laxantes previamente y no consumir, o sea, dieta líquida antes de la colonoscopia. Ya. La preparación para si es que va a ser una colonoscopía completa, es un día completo sin comer, ¿no? Entonces, NPO igual que para la endoscopía alta. Y durante todo ese día se le va a dar líquidos claros nada más al paciente, que estamos hablando agua de manzanilla, agua de anís, ¿no? Sueros claros. Nada que esté rojo, ¿no? No le van a dar por decir chicha morada, ¿no? Que nos va a confundir después el paciente, ¿no? Porque tiñe la mucosa. Entonces, líquidos claros. Y sí se le da unos laxantes, unos sobres. Usualmente el laxante que se da es el polietilenglicol, ¿ya? Polietilenglicol es un laxante que va a provocar diarrea osmótica.
Entonces, con eso se hace la preparación. Son 4 sobres, un sobre de 55 a 57 gramos diluido en 1 litro con agua, y eso va a tomar el paciente por hora. En 4 horas, aproximadamente a 5, debe haber terminado los 4 sobres para poderse realizar el procedimiento. En algunos casos se puede usar el mannitol o la fosfosoda, que es en menos volumen que se toma, pero para esto el paciente no tiene que ser renal ni cardíaco, porque puede causar hipertensión porque retiene muchas sales o descompensar al paciente con crisis hipertensivas, ¿no? Entonces, en resumen, vemos colocación de 2 vías periféricas de calibre grueso, reposición rápida de volemia, cristaloides, la transfusión de ser necesario, hemograma, perfil de coagulación, urea creatinina, perfil hepático, NPO hasta estabilizar al paciente, la colonoscopía, ¿no? En algunos casos, si hay inestabilidad, el paciente llega a estar intubado. Al igual que en la hemorragia digestiva alta, tenemos que sondear al paciente para monitorizar todos sus fluidos, ¿no? Sonda Foley. Y en algunos casos llegamos a utilizar noradrenalina, ¿no? Bueno, dentro de los tratamientos va a depender de la causa, ¿no? Si son lesiones vasculares, angiodisplasias, el tratamiento es con argonplasma, ¿no? Si son colitis ulcerativa, el tratamiento va a tener con corticoides y otros fármacos, ¿no? Entonces va a depender de la causa de hemorragia digestiva en realidad. Si son divertículos, un divertículo sangrante, podría colocarse una liga ahí si hubiera sangrado activo, ¿no? O en caso de diverticulitis no se entra colonoscopía, ¿no? Si es que el paciente tiene dolores, hay que descartar eso porque puede perforarse. Entonces, dentro de las técnicas endoscópicas, chicos, bueno, termino la clase y les digo. Termino esta clase y les digo, mejor dicho. Ya, dentro de las técnicas endoscópicas, entonces tenemos la inyectoterapia, ¿no? Tenemos la inyección de adrenalina, una en 10.000 y una en 20.000, ¿no? Se diluye la ampollita de adrenalina en esta cantidad. Tenemos que ver la coagulación del paciente, ¿no? Y podemos usar el método térmico de argonplasma también para argonear, quemar esas zonas vasculares. Dentro de los métodos mecánicos tenemos los clips, las bandas elásticas, los endoloops, que son semejantes a unos dispositivos de ligadura, pero más largos. Ahora, no hay en la parte baja estudios comparativos que demuestren cuál de estas técnicas sea mejor, ¿no? Entre la mecánica y la térmica. Por lo menos en nuestro medio no la hay. Ahora, si hay, digamos, el método que nosotros tengamos a la mano es el que tenemos y que más, digamos, seamos expertos, el que más manejemos es el que tenemos que usar, pues, ¿no? La cosa es que se haga un control efectivo del sangrado, ¿no? Entonces, por decir en hemorragia diverticular. En hemorragia diverticular, entonces se puede colocar, en algunos casos se vierte el divertículo y se le coloca liga, pero también se puede usar la inyectoterapia y luego se coloca clips, ¿no? Los clips cierran esa zona de sangrado y caen al tercer, cuarto, quinto día, ¿no? Ahora, si tenemos lesiones vasculares, vamos a argonear, ¿no? Se inyecta, se hacen los pulsos con argonplasma, con pequeñas pulsaciones y eso coagula. ¿Y aquí qué me pasó? Hemorragia. Ya. Y tenemos hemorragia post-polipectomía. Ya. Esta es otra causa también que no es poco frecuente de sangrado, ¿no? Usualmente hacemos los despistajes de colon, ¿no? O gástrico, ¿no? Para ver lesiones y solemos encontrar estos pólipos. Entonces, cuando ven este tumorcito con su cuello y uno hace la polipectomía, todo pólipo tiene una indicación de polipectomía, o sea, sacar el pólipo. Pero a veces se saca el pólipo y ese lecho queda muy profundo, muy cruento y sangra. Entonces, ¿qué hacer? Igual que una hemorragia digestiva, ¿no? Inyectoterapia y colocar un clip, ¿no? 1, 2, los que sean necesarios para poder parar el sangrado, ¿no? Entonces, allá. Entonces, resumiendo, tenemos inyectoterapia, métodos mecánicos con clips o endoloops y en algunos casos las ligas, ¿no? Nosotros tenemos que
manejar toda hemorragia digestiva alta o baja, con medidas generales inicialmente de resucitación, ¿no? Manejando nuestras funciones vitales, compensando hemodinámicamente al paciente y después ya aplicar nuestra terapia endoscópica adecuada según la clínica, ¿no? Esta es la bibliografía utilizada. No sé si hay alguna pregunta. Chicos, ¿alguna pregunta? Sí, doctora, con respecto a Sí. con respecto a los Dime. cristaloides, normalmente cuando se va a hacer la terapia, claro, de cuando el paciente está recién ha llegado, ¿cómo es la terapia inicial? ¿Se aplica un bolo y luego es ahí la fluidoterapia continuada? ¿Y de cuánto más o menos es? Primero se aplica de 300 cc, 300 a 200 cc a chorro, dependiendo de la edad del paciente también, ¿no? Si es un paciente joven, podemos aplicar 300 cc a chorro y después ya disminuimos, ¿no? Más o menos a un volumen de 80 a 100 mililitros por hora, que es lo que decimos, ¿no? Es hasta poder nosotros compensar al paciente. Y hasta que le transfundamos el paquete globular, ¿no? Generalmente es unas horas hasta que nosotros le pasamos el paquete globular y después ya queda como vía nada más. De tal manera que le pases 2 litros, 2 litros y medio por día aproximadamente. Pero inicialmente se da un chorro de 300 o 200 según la edad del paciente. Yo ahorita no, en piso tengo solamente residente. Doctora, Mañana temprano. ¿Alguna pregunta más? Mañana temprano puede ser con el doctor Carrita, el doctor Páramo. Mañana temprano. ¿Alguna pregunta más, chicos? No. Yo voy a dejar de presentar, ¿ah? Ya, ¿no? Bueno, justamente eso lo quería hablar. Ustedes saben que estoy de turno ahora en el hospital, ¿verdad? Chicos. Sí, doctora. Ya. Entonces, ahorita me han llamado de mi centro endoscópico. Entonces, tengo que ir por una emergencia. No voy a poderles dictar ahora la otra clase. Entonces, no sé, les podré dictar mañana, 12:30. O si no es a esa hora, en la noche, mañana en la noche, a las 7. La clase que falta. Hoy día no se puede. Mañana. Doctora, ¿lo podemos recuperar la teoría el jueves en el horario normal? Porque justamente ayer con la doctora Ecos, el examen se ha programado para el jueves 23, doctora. Jueves no puedo. Jueves en la tarde no. No va a ser este jueves el examen. No, jueves 23, doctora. Justo ayer me confirmó con otra. ¿El sábado van a tener ustedes? Mañana, doctora, ¿a qué hora me dijo que podría ser? Podría ser a las 7 de la noche. Ya, para conversar con el grupo, y si no, el sábado, doctora, ¿también qué horario? El sábado, 3 de la tarde. Ya, 3 de la tarde. Ya, doctora, entonces, converso con el grupo y confirmo. Sí, doctora. Correcto. Nos vemos. Doctora, Listo. disculpe. Doctora, soy Vargas Carrillo. ¿También podrías poner ese día, por favor?